Buenos días, estimados seguidores de Laboroteca, y saludos desde Valencia. Estoy aquí porque tengo una pequeña vista, dado que ya hace tiempo solicité la ejecución y embargo de una deuda que tiene una empresa con un cliente mío y que no está cumpliendo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que la empresa sigue de alta, sigue teniendo actividad y sigue facturando. No obstante, no paga la deuda, paga migajas cuando quiere y la cantidad que quiere. Por tanto, para que no nos tome por el pito del sereno, he solicitado el nombramiento de un interventor judicial y ahora voy a discutirlo ahí, a ver qué tal. Puede ocurrir, y de hecho ocurre con frecuencia, que el trabajador tiene una sentencia judicial favorable que condena a la empresa a pagarle determinada cantidad de dinero, o tiene un acta de conciliación judicial o en el servicio de mediación, arbitraje y conciliación, o como se llama en cada provincia, ya que en cada sitio tiene nombres distintos. Si la empresa no cumple voluntariamente con la condena o con el acuerdo firmado, el trabajador debe solicitar, mediante una demanda ejecutiva, la averiguación de bienes y embargo para la satisfacción de la deuda. Se presenta una demanda de ejecución ante el mismo juzgado que ha dictado sentencia o ha firmado el acuerdo judicial, aunque también es cierto que hay algunos partidos judiciales que tienen un juzgado especializado que se dedica únicamente a ejecuciones, como es el caso de Valencia, el juzgado social número 3. Y presentada la demanda se inician los trámites de ejecución y embargo de bienes suficientes para la satisfacción de la deuda que la empresa no ha pagado voluntariamente. El primer paso es realizar un requerimiento al deudor. El juzgado envía un requerimiento a la empresa para que haga una manifestación de los bienes y derechos en su favor, de su titularidad, y que sean suficientes para satisfacer la deuda. Nunca contestan. En la realidad, en la práctica, este tipo de requerimientos siempre suelen quedar sin contestación. Rara vez alguna empresa ha contestado a estos requerimientos porque, bueno, es absurdo. Si tienen algún bien o algún derecho, pues pagan la deuda y ya está. Y si no, pues se hacen los suecos, que es lo que pasa el 98% de las veces. Acto seguido, el juzgado realiza una averiguación patrimonial. Mediante el llamado punto neutro judicial, hace una consulta a los registros públicos, registro de propiedad y tal, organismos públicos como la Seguridad Social, Hacienda, etc. Y la DGT también se consulta la Dirección General de Tráfico y posibles saldos y depósitos bancarios titularidad de la empresa. En caso de que exista algún bien en favor de la empresa, se traslada el resultado de esa averiguación al abogado que ejecuta la deuda y este pues indica qué bienes o derechos interesa embargar. Si es dinero, obviamente es mucho más sencillo embargar dinero de una cuenta bancaria que embargar un coche de la empresa y posteriormente tener que subastarlo, nombrando un tasador y siguiendo todos los trámites propios de una subasta judicial. Una vez realizada la investigación patrimonial, también es posible que no exista ningún bien o derecho titularidad de la empresa que sirva para satisfacer la deuda. En ese caso, el juzgado decretará la insolvencia de la empresa, pero antes dará traslado de esta situación tanto a Fogasa, al Fondo de Garantía Salarial, como a las demás partes de la ejecución, por si conocen algún bien o derecho embargable y lo ponen de manifiesto en el juzgado. Bueno, se ha dado alguna ocasión que yo he tenido conocimiento que una empresa pues tiene determinados clientes y entonces pues lo he manifestado en el juzgado y he dicho que me interesa que se envíen requerimientos a esos clientes para que en lugar de pagar las facturas a la empresa, ingresen ese dinero en la cuenta del juzgado, y así se ha hecho. Si en los 15 días de plazo que se da a Fogasa y a las demás partes del proceso de ejecución nadie dice nada al respecto, nadie conoce bienes de la empresa, el juzgado decreta la insolvencia de la empresa ejecutada.
También es posible que la empresa sea declarada en concurso de acreedores. En esos casos es conveniente que el trabajador se persone en el proceso concursal, en el juzgado mercantil, a los efectos de hacer constar el crédito que tiene en su favor contra la empresa y que se incluya en la lista de acreedores, a efectos de practicar la correspondiente liquidación. Los 30 últimos días de salario son un crédito privilegiado, se llama crédito contra la masa y se paga con preferencia a otro tipo de deudas que tenga la empresa concursada. El resto de la deuda, si no hay bienes suficientes para satisfacerla, el administrador concursal certificará dicha deuda y el trabajador con el certificado concursal podrá acudir a Fogasa para reclamar que la pague con los límites que tiene establecidos por norma. Fogasa, el Fondo de Garantía Salarial, es el organismo público que paga las deudas a los trabajadores cuando sus empresas son declaradas insolventes o en concurso de acreedores. Fogasa paga las deudas con unos límites. Únicamente paga, para el caso de salarios, 120 días de salarios. Si la deuda salarial supera los 120 días, ese dinero Fogasa no lo cubrirá y en caso de que la empresa sea insolvente o esté en un concurso de acreedores y haya sido liquidada, el trabajador perderá todo lo que sobrepase los 120 días de salario. También hay que tener en cuenta que Fogasa aplica el límite del doble del SMI, del salario mínimo interprofesional. Esto significa que si el trabajador cobra, por ejemplo, 3.000 euros, Fogasa únicamente le pagará el doble del salario mínimo interprofesional. Para este año 2021 está marcado en 1.125 euros, que si lo multiplicamos por 2 serían 2.250 euros y ese sería el límite con inclusión de pagas extra que abonaría Fogasa por cada mes de deuda salarial. El resto, hasta los 3.000 euros, si tomamos como referencia el ejemplo citado, el trabajador los perdería. En cuanto a las indemnizaciones, el límite que paga Fogasa es el equivalente a un año de salario. Esto significa que Fogasa únicamente cubre indemnizaciones por un máximo de un año de salario del trabajador. Si la indemnización supera el equivalente a un año de salario, se perderá igualmente porque sobrepasa el límite marcado por Fogasa. Hay que tener igualmente en cuenta que para el cálculo de este salario del trabajador también se aplica el límite del doble del salario mínimo interprofesional que he citado. Por lo tanto, si el trabajador cobra por encima del doble del SMI, únicamente se calcularía el salario de un año por el doble del SMI. El exceso se perdería. Para el caso de despidos improcedentes o extinciones, Fogasa paga 30 días de salario por año trabajado, se pierden 3 días. Normalmente la empresa debería pagar 33 días de salario por año trabajado para el caso de despidos improcedentes o extinciones por incumplimiento empresarial, pero Fogasa únicamente paga 30 días de salario por año trabajado y si la empresa está en concurso de acreedores, este límite baja a 20 días de salario por año trabajado. Cuestiones complejas y enrevesadas, pero que hay que tener en cuenta porque suponen la cuantía que finalmente va a cobrar el trabajador. Por lo tanto, es importante realizar bien los cálculos para informar correctamente a los trabajadores de cuál va a ser el tope que les va a pagar Fogasa. Una vez abonadas al trabajador esas cantidades, Fogasa se subroga en la ejecución y en el caso de que el juzgado encuentre bienes embargables en el futuro a la empresa, Fogasa tendrá derecho a cobrar las cantidades que haya adelantado al trabajador. Las ejecuciones, para el caso de no encontrar bienes, se suelen archivar provisionalmente, con lo cual si en el futuro la empresa tiene nuevas actividades y se consiguen encontrar nuevos bienes, pues es posible reaperturar las ejecuciones. Y esto es más o menos todo lo que tengo que comentar sobre ejecuciones y embargos. El tema es mucho más profundo, por lo tanto, si os ha quedado alguna duda, podéis plantearla en el buzón de consultas de laborateca.es y yo, como siempre, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube. Si os gustan mis vídeos y os sirven mis consejos, que menos que suscribiros, seguirme de vez en cuando y ayudarme a hacer crecer el canal. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.